Así que vale la pena acostumbrarle, quedarse con él un poquito y después él va a quedarse. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el evento el año pasado en Tailandia? ¿Qué pasó en Tailandia el año pasado? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda? Algo estaba en todas las noticias del año pasado en Tailandia. ¿No se acuerdan? Bueno, les voy a hacer recordar. El 23 de junio 2018, un equipo de fútbol de 12 niños con su entrenador entraron en una cueva. Y ellos entrando pasaron unos letreros que dijeron: no pasan esta zona cuando hay tiempo de lluvia. Sin embargo, siguieron para el fondo, se metieron, y mientras que ellos estaban entrando empezaron las lluvias, y eso, como una cueva subterránea, empezó a llenarse de agua. Uno dice, ¿pero cuál es el problema? Bueno, no es como una sola caverna con un lago en el fondo. Piénsalo como un túnel así, ¿verdad? Sino largo. Muchos metros para adentro. Y los que se fueron muy adentro, no solo es una sola cueva, también saben que a veces son diferentes túneles. Así que las personas, estos niños con su entrenador, estaban muy adentro y nadie podía encontrarlos. La historia dice que ellos estaban adentro durante 9 días, y el mismo día que entraron, un guardaparque se dio cuenta que estaban sus bicicletas afuera encadenadas y dijo, parece que un grupo se quedó adentro. El mismo día que desaparecieron, empezaron la búsqueda y demoró 9 días para hallarlos. ¿Por qué? Porque tenían que bucear y todo, había bastante agua. Estaban con bombas para sacar el agua, bastante bombas hidráulicas, bastante grandes. Igual no podían vencer el agua porque era tiempo de lluvia. Y entonces tenían que bucear con tanques de oxígeno por diferentes túneles hasta que por fin encontraron los niños al fondo. Uno de los buceadores tailandeses, que era profesional en bucear, perdió la vida porque se acabó su oxígeno y él no se dio cuenta. Era un contacto de unos misioneros amigos nuestros. Él murió en la búsqueda, pero después de los 9 días los encontraron. Bueno, ellos dijeron, ¿ahora qué hacemos? Porque estaban tan al fondo que dijeron, no podemos sacarlos. Y entonces había debate, ¿cómo los sacamos? ¿O hacemos un túnel desde arriba? ¿O cómo podemos rescatar a estos niños? Y algunos dijeron, ellos van a tener que esperar 3 o 4 meses hasta que pasen las lluvias. ¿Te imaginas? Bueno, felizmente decidieron no va a ser factible. Algunos estaban desnutridos, etcétera, así que tuvieron que armar todo un equipo y meter muchos tanques de oxígeno, y por fin los sacaron poco a poco, y en total todo ese desastre demoró 18 días. 9 días para encontrarlos y 9 días para ver qué hacer y sacarlos todos de esta cueva. Esto pasó en Tailandia el año pasado. Ahora, imagínate estar ahí en esta cueva perdida durante 9 días sin saber si alguien afuera sabe o no. Imagínate, si es que tenían linterna, me imagino que se acabó la pila. No sé si tenían o no. Y hermanos, yo conozco esta realidad, no de estar perdido 9 días, pero conozco el interior de una cueva. Me acuerdo una fecha, mis padres nos llevaron a mirar un tour de una cueva y nos metieron un par de horas para adentro. Y en un momento dicen, vamos a apagar todas las luces. Y todito. Y era pero tan oscuro que no podías ver la mano. Tú sabes, en tu cuarto o en la noche, después de un tiempo tus ojos van acostumbrándose, ¿no? Ya después de un tiempo puedes ver un poquito, pero en esta cueva, como no había nada de luz, por más tiempo que esperas, tus ojos no se acostumbran. ¿Por qué? Porque no hay nada de luz.
Hermanos, imagínense estos niños 9 días perdidos, felizmente con su entrenador, pero adentro de una cueva, sin saber que van a salir o no, probablemente sin luz, y ya estaba empezando a faltar oxígeno también en su caverna. Bueno, hermanos, la Biblia dice que todos nosotros estábamos en oscuridad espiritual, perdidos y sin esperanza, pero gracias a Dios que Él mandó su Hijo Jesucristo. Como vemos aquí en nuestras hojas, Jesús es la luz. Jesús es la luz. Y quizás para nosotros no es tan gran cosa pensar que hay luz. Pero si has estado perdido en el monte alguna vez sin linterna, o si fueras como esos niños en las cuevas durante 9 días, perdidos sin luz, creo que una luz sería gran cosa. Aquí vemos, hermanos, que el mundo estaba perdido en oscuridad. Como canta el mismo himno, el mundo perdido estaba en oscuridad, pero Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Vamos a leer aquí en Lucas capítulo 1, empezando en versículo 68, para entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy día. Nosotros necesitamos la luz. La oscuridad espiritual es tan grande, es tan profundo, es tan extenso esta oscuridad que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos perdidos. Hermanos, la realidad de este mundo es que tal como los fariseos creemos que tenemos vista. Y Dios dice, están tan cegados que ni se dan cuenta de la oscuridad donde viven. ¿Te imaginas? Pero hermanos, Jesús es la luz del mundo y vamos a ver más de esta luz esta mañana. Aquí en Lucas capítulo 1, desde el versículo 67, por favor. Dice, Zacarías, su padre, el padre de Juan, que nació en el párrafo anterior, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es palabra del Señor. Vamos a orar y pedir que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos por el tiempo aquí juntos. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias no solo por ser un Dios poderoso y grande, pero por ser un Dios amoroso también, que nos ha resplandecido la luz del Evangelio en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por esa historia y por Jesús, la luz del mundo. En el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hermanos, solo tenemos 2 puntos esta mañana, como ven en su hoja. Número 1 es bendice a Dios por su salvación. Bendice a Dios por su salvación. Aquí dice versículo 67, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Quién es Zacarías? Bueno, hermanos, si se acuerdan, el capítulo 1 de Lucas explica que Zacarías y su esposa
pasaron muchos años sin poder tener hijos. Más bien ella llegó a la edad cuando las mujeres ya no tienen hijos. Era la mujer estéril. Y de un momento a otro, Dios mandó un ángel y apareció a Zacarías mientras que estaba en el templo. Él estaba ministrando al Señor y estaba haciendo las ofrendas y los sacrificios que le correspondía. Esto era gran cosa. Esto era como sacar tu nombre de una gorra. Es decir, no todos los sacerdotes pudieron hacer esto, ni siquiera una vez en su vida. Eso era un privilegio que él tuvo. Y el mismo día que él estaba adentro haciendo esta ofrenda, le aparece el ángel y le dice, tú y tu esposa van a tener un hijo. Dice, ¿cómo es posible? Bueno, lo que pasó es que él en su duda dijo, ¿cómo puede ser? Ya estamos viejos ya. ¿Y qué pasó? El ángel dice, bueno, por esto, para que tengas señal, que sepas que va a pasar, tú vas a quedar mudo hasta que nazca el bebé. Y dice, la gente estaba afuera diciendo, ¿y por qué demora tanto este profeta, el sacerdote? ¿Qué está pasando? Quizás se ha dormido adentro, ¿no? Bueno, por fin sale. Y ¿qué? ¿Tú escuchas? Yo no escucho nada. ¿Qué ha pasado? Y entonces él con señas les dio a entender que había aparecido un ángel y que él quedó mudo. Bueno, quedó así, se fue a su casa y él y su esposa de pronto están esperando bebé. Imagínate el gozo de esta pareja. Y era un bebé especial. Desde el vientre Dios dijo, este va a ser nazareno. ¿Qué quiere decir? Ese niño no podía tomar alcohol, no podía cortarse el cabello, iba a vivir una vida muy distinta. Era un niño separado, especial para el Señor desde el vientre. Por si acaso, Dios formó cada uno de nosotros en el vientre, así dice Salmo 139. Ninguno de nosotros tiene ninguna característica por casualidad. Pero Dios eligió a este niño muy especial y dijo, este niño va a ser profeta. Este niño, versículo 17, nota lo que dice. Dice, e irá delante de él, es decir, delante del Señor, delante del Altísimo. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios dice, acuérdate, en el libro de Isaías había profecías que va a venir uno para preparar el camino del Señor. Y él dice, ¿sabe qué? Ese es. Juan el Bautista es. Y el ángel le dio el nombre también, que su nombre va a ser Juan. Bueno, entonces, aquí en versículos 57 al 66 ya hemos visto la historia de su nacimiento. Y aquí entonces, a continuación, de pronto, ya estaban abierta la boca de Zacarías, ¿verdad? Ya está abierta su boca y por fin puede hablar. Ahora, hermanos, él estaba meditando todos estos meses en qué va a decir. Puede ser, ¿no? Imagínate, tienes 10 meses o 9 meses para pensar, ¿qué voy a decir cuando tenga boca otra vez? No lo sé. Pero lo que sí es seguro es que, como dice el versículo 67, que fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, quiero tocar un punto rápidamente acá, hermanos, que eso es antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Okay? O es decir, esto es prácticamente Antiguo Testamento todavía. Tú dices, no, está en el Nuevo. Sí, pero el nuevo pacto empezó ¿cuándo? Cuando Jesús murió. ¿Okay? Jesús dijo, tomad, comed, es el nuevo pacto en mi sangre. O es decir, desde Mateo lo llamamos el Nuevo Testamento, pero la palabra testamento simplemente significa pacto. El Nuevo Testamento es lo que nos explica el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos sacrificando animales como figura del Cordero que va a venir, sino estamos con el Cordero verdadero, Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, Zacarías está profetizando, él tuvo el Espíritu temporalmente, y entonces empezó a decir, mira lo que dice 68, versículo 68, que dice, bendito
el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Ahora, hermanos, a veces vamos al culto diciendo, bueno, yo quiero una bendición. Yo quiero que Dios me bendiga. O a veces decimos a alguien que Dios te bendiga. Y no está mal. Hermanos, estamos aquí porque somos gente necesitada. Amén. Necesitamos de Dios. Necesitamos su ánimo. Necesitamos su poder. Necesitamos seguirle más y amarle más. Pero hermanos, recuerda algo. Que en el culto el que debe ser más bendito es Dios mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hermanos, el culto no se preocupa de qué le gusta a la gente, qué prefiere aquel, cómo sería más agradable, cómo podemos traer más gente. Eso no es la idea del culto. Hay muchas tácticas que podríamos usar para juntar más gente. Pero hermanos, la preocupación mayor de una iglesia bíblica es qué es lo que agrada a Dios. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que le agrada a Dios? Ya lo reveló, ¿verdad? Ya lo reveló, está en su palabra. Entonces, hermanos, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser de bendición a Dios? Dios nos bendice a nosotros, pero ¿cómo puedo ser de bendición a Él? Y entonces aquí dice versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel. Él está bendiciendo a Dios. ¿Por qué dice Dios es bendito? Bueno, letra A, como dice aquí en la hoja, porque Dios obró redención. Y hermanos, si entramos en detalle en cada una de esas cosas, no vamos a terminar todo el día. Pero hermanos, brevemente, ¿qué es redención? Redención es la idea de comprar de esclavitud. Comprar de esclavitud. Hermanos, en aquellos tiempos no era que era una sola raza o un color que eran esclavos. Era a veces cualquier persona. Por una deuda, una persona podría vender hasta sus propios hijos para pagar su deuda. Entonces nunca haría esto. Bueno, tenía leyes para proteger hasta los esclavos. No eran maltratados tanto como se ve en las películas quizás hoy en día. Pero hermanos, ellos vivían en esclavitud y Dios dice, mira, viven en esclavitud. Tú dices, yo no soy esclavo. Bueno, Jesucristo dijo que ellos eran esclavos. El apóstol Pablo dice que somos esclavos en cuanto a el lado espiritual. En tanto que uno obedece al pecado, el apóstol Pablo dice es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque a quien obedeces eres esclavo. Entonces Dios ha venido para liberarnos, para redimirnos. Y el costo para redimirnos, hermanos, no era con dinero, no era con tesoros, no era con tierras, era con su propio Hijo. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido su pueblo. ¿Cómo lo ha hecho? Como dice acá, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Cómo es que Dios nos redime? ¿Cómo es el Dios que ha visitado? Dios está con nosotros. ¿Sabes qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hermanos, ellos estaban esperando esta realidad durante miles de años. ¿Cuándo Dios va a estar con nosotros? Hermanos, Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha mandado su Hijo, un poderoso Salvador. Es interesante, si tú tienes en tu Biblia una nota, quizás dice o explica qué significa esta palabra, poderoso Salvador. Literalmente la idea aquí es un cuerno de salvación. Pues eso me parece un poco raro. Bueno, es parecido a lo que dice 2 Samuel 22:3. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, el cuerno de mi salvación. ¿Por qué? Porque, hermanos, para ellos el cuerno representaba fuerza. Imagínate, hermanos, un becerro, un toro con sus cuernos. Y cuando un toro se porta muy mal, ¿qué es lo que hacen? A veces tienen que cortar los cuernos. Un amigo vivía aquí en otra parte de la selva y nos cuenta que su toro siempre quería, traspasar a la gente con su cuerno. ¿Y qué hicieron? Lo cortaron. Parece que lo cortaron tan corto que quedó como un agujero y entró
no sé, un gusano, una bacteria, y el toro volvió loco. Bueno, al final lo tuvieron que matar. Pero hermanos, el punto es, este cuerno representa fuerza, ¿verdad? Sin el cuerno, el toro no es tanta amenaza para las personas. La frase aquí no es tanto poderoso Salvador, sino es literalmente cuerno de salvación. Dios está diciendo, esa es mi fuerza para salvar. ¿En quién? En mi propio Hijo. No lo levantó en cualquier lugar, dice, nota lo que dice versículo 69, en la casa de David su siervo. Ahora, eso es importante, hermanos, ¿por qué? Porque David era de qué tribu? De Judá. Y si vuelves todo hasta el libro de Génesis, al final, Jacob se muere y él dice, mira, mi mayor, mi primogénito, él no va a ser el líder. En aquellos tiempos casi siempre el mayor era el líder. Recibía la mayor parte de la herencia, era como el patrón de la casa, etc. Pero él dice, en este caso no. ¿Quién va a ser el líder? Judá. Y él profetizó, de Judá va a venir el Salvador. Y entonces, hermanos, vemos que este linaje continúa hasta David. Y Dios dijo a David, uno de tus hijos estará en el trono para siempre. Ahora, entonces las personas pensaron, Dios está diciendo, David va a tener hijo, nieto, bisnieto, etcétera, 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 en el trono siempre. Sin embargo, el punto de Dios no era uno de tus hijos, o es de todos tus hijos en el trono van a estar, sino uno. ¿Quién? Jesucristo. El que tomó el trono para siempre. Él es el heredero legítimo de David e incluso de Judá. Él es el heredero legítimo de parte de papá físicamente, bueno, no físicamente, pero su papá en cuanto al mundo, José, y en cuanto a su mamá, María. Pero aún mucho más, él es el heredero legítimo del trono porque él es el Hijo de Dios. Y usa esta frase más abajo, él es el Hijo del Altísimo. Entonces, cuando dice aquí, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, está diciendo que él cumple con todos los requisitos. Ahora, tú dices, ¿ya ha nacido Jesús? No, todavía. Faltan unos cuantos meses. Pero Zacarías está diciendo, con seguridad, con toda confianza, ya el Hijo viene. Él ya sabía. Tú dices, ¿cómo sabía? ¿Cómo estaba tan seguro? Hermanos, no sé si se acuerdan, pero aquí en este mismo capítulo, ¿quién fue la primera persona de regocijarse al escuchar del Mesías? Un feto. Bueno, no me gusta la palabra, en verdad. Era un bebé sin nacer. ¿Quién era? Juan el Bautista. Dices, ¿verdad? Sí. Cuando María ya supo que estaba gestando, se fue a visitar su prima Elizabeth. Y cuando llegó a Elizabeth a visitarla y la saludó, Elizabeth dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque cuando me saludaste, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Ahora, hermanos, yo no he sentido esto. No sé cómo sería. Las damas acá quizás sí. Pero ¿cómo supo que era un salto de alegría y no cualquier salto? No lo sé, hermanos. No sé, pero ella supo lo que era. La primera persona en regocijarse de Cristo era su primo Juan antes de nacer. Si alguien dice que no es un ser humano en el vientre, ponle a leer aquí en Lucas capítulo 1. Entonces, hermanos, ya vino Jesucristo. No había nacido todavía, pero ya vino a tierra. Y aquí entonces notamos, hermanos, letra B, Dios obró salvación. Hemos visto, Dios obró redención. ¿Cómo? Comprándonos de la esclavitud con su propio Hijo. Pero Dios no solo nos compró de la esclavitud, Dios no solo nos libró, pero nos dio algo también. ¿Qué es lo que nos ha dado? Nos ha dado salvación. Letra B, Dios obró salvación. Ahora, esto no fue algo como que recién a Dios le ocurre. ¿Sabe qué? Debemos hacer algo. Esto es algo profetizado desde hace mucho tiempo, porque nota el versículo 70. Dice, ¿cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio? Hermanos, Dios dice, esa es una profecía desde hace miles, literalmente miles de años. Desde Génesis 3, Dios está profetizando
el Hijo, Génesis 3:15, la profecía del Hijo que va a salvar su pueblo, que va a salvar no solo a Israel, pero en Génesis 3 la promesa es para quién. Toda la raza humana, amén. Amén. No solo los judíos, no solo Israel, unos cuantos, pero todos nosotros. Y la promesa se ve repetido en Génesis capítulo 12, porque Dios habla con Abraham, lo cual vamos a ver en un momento. Y también Dios dice lo mismo. Dios va a mandar su Salvador, según las profecías. Hermanos, el punto central en las profecías de todo el Antiguo Testamento es Cristo. Dice, ¿de verdad? Hermanos, créanme por favor, entienda una cosa. Toda la Biblia no es una serie de pequeñas historias sin relación, sin conexión. No, la Biblia es una sola historia. Es una sola historia con miles de componentes y miles de capítulos que todos apuntan a un solo tema. ¿Cuál es? Jesucristo, el Salvador. Toda la Biblia está relacionada con Cristo. Si tú no lo crees, mira en Lucas 24 en otro momento y vas a ver que Cristo mostró a los apóstoles que desde todos la ley y los profetas, todo habla de Él. Jesucristo es nuestro Salvador. Y aquí dice versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Dios mandó a su Hijo para salvarnos de los enemigos. ¿Quién es el mayor enemigo? Satanás, el acusador. Hermanos, Jesucristo no solo libró a los israelitas, pero nos libró de este enemigo también, el peor de todos. Y Él hizo todo esto ¿para qué? Bueno, uno para salvarnos, para librarnos de nuestros enemigos, pero ¿para qué más? Mira el texto, versículo 72. Para cumplir con sus promesas, para hacer misericordia con nuestros padres, para demostrar que Él es misericordioso y dice, y acordarse de su santo pacto. ¿Para qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo? Para librarnos, sí, para mostrar que es misericordioso y para cumplir con sus promesas. Hermanos, Dios es fiel. Hermanos, Él nunca ha fallado en ninguna de sus promesas. Y si me permites una aplicación, eso significa que tenemos que tener mucho cuidado a entender la Biblia y no decretar lo que Dios ha dicho o va a hacer o cosas así. ¿Por qué? Porque si Él no cumple con aquel que decretamos, alguien podría pensar que Dios no es fiel. Y Dios sí es fiel. Amén. Dios siempre es fiel. Y Él ha cumplido con cada una de sus promesas hasta ahora y por si acaso va a cumplir con las que faltan todavía. ¿Verdad? ¿Ves cómo qué? Bueno, como que Él dice que va a mandar su Hijo Jesucristo en las nubes y va a sonar sonido de trompeta y nos va a raptar en algún momento. Tú dices, ¿cuándo? No lo sé. Nadie sabe. Si alguien te dice que sabe el momento, es un mentiroso. Es un engañador. Si tú ves, ahí dice ya, 21 de mayo, es esto de diciembre. No. ¿Okay? Es un engañador. Nadie sabe. Jesucristo, mientras que estuvo en la tierra, ni siquiera supo la hora, dijo. Pero ¿cuándo vuelve? Bueno, puede ser antes de terminar el culto aquí. ¿Tú estás preparado? ¿Estás listo? Si Él viene por sus santos, ¿tú vas? ¿O tú vas a quedar aquí? ¿Y los demás dónde están? ¿Te das cuenta? ¿Tú estás preparado? Ojalá que sí. No solo esto, ¿qué más? Bueno, la Biblia dice que va a pasar una tribulación, 7 años en los cuales la gente va a querer morir y no van a encontrar la muerte. Van a querer matarse y no van a morir. Y después de esto, Cristo viene a la tierra y va a establecer un reino de 1000 años. El milenio de paz. Amén. Y después de esto, una batalla final, Armagedón. ¿Y qué va a hacer después? Va a meter al diablo y todos los ángeles en el lago de fuego y nunca van a salir más. Y por si acaso, todos los que no han recibido también a Cristo, también van a ir a este lugar terrible. Así que espero que estás preparado porque Dios sí cumple con sus promesas. No solo esto, pero mira lo que dice el 73, del juramento que hizo Abraham nuestro padre.
¿Qué juramento? Si quieres mirarlo, está en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Génesis 12, 1 a 3. ¿Qué es lo que dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Escuchen, bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra, incluyendo ¿a quién? A peruanos y norteamericanos, ¿verdad? Y chinos y africanos y toda la gente de la tierra, amén. Todas las familias de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham. Y Gálatas, explica que no dice simientes porque no está hablando de todos los israelitas, sino de un simiente. ¿Quién es? Es Él, es Jesucristo. Todas las familias de la tierra serán benditas en Él. Hermanos, la Biblia promete una y otra vez. Salmo 96, Malaquías 1:11, Apocalipsis 5 y 7, hermanos, y por todo lado, que Dios va a salvar personas de cada lengua y pueblo y nación. Nación no quiere decir Perú o Argentina. Nación quiere decir etnias. Dios dice que va a salvar personas de cada etnia en todo el mundo. De todo lugar. ¿Cómo va a ser esto? Hermanos, la Biblia dice que Él manda personas a predicar. Justo me tocó leer Jonás estos días. ¿Tú has leído la historia de Jonás? Ese hombre que fue tragado por un pez. ¿Sí? ¿Sabes qué estaba pensando esos días? Dios pudiera haber mandado un ángel mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué meterse con Jonás, un chico tan rebelde, no? Y además, ni siquiera quería la salvación de ellos. Él se sienta afuera de la ciudad. Ojalá que no se arrepientan porque quiero que se destruyan. Y mientras que está ahí en el sol, crece una mala hierba. Y él dice, por fin un poco de sombra. Y el siguiente día, Dios manda un gusano y mata su mala hierba. ¡Y mi sombra! Y la Biblia dice, estaba molesto. Y Dios dice, ¿tú haces bien estar más molesto por la planta que por las personas y sus vidas? O es decir, para Dios hubiera sido, creo, mucho más fácil mandar un ángel. Pero hermanos, ¿sabe qué? Dios ha establecido la predicación de su palabra a todo el mundo, no por ángeles, sino por nosotros. Por nosotros. Nos ha dado un gran privilegio y una gran responsabilidad. Bueno, hermanos, aquí dice que Dios hizo juramento a Abraham, lo cual leímos, que nos había de conceder. Dios obró salvación según sus profecías para salvarnos de los enemigos, para cumplir sus promesas. ¿Para qué? Para librarnos a servirle. Mira conmigo, por favor, versículos 74 y 75. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Qué es lo que Dios dice, hermanos? Que Dios nos libró para algo. Dios nos libró para algo. Imagínate que estamos en los tiempos antiguos de Israel. Y tú eres quizás un siervo en una casa. Y el jefe dice, anda ya, quiero que alimentes mis animales, quiero que riegues la tierra. Y tú dices, pero jefe, estamos en guerra. Afuera están los enemigos, me van a matar. Entonces no tienes libertad para servir. ¿Me explico? Hermanos, mientras que estamos bajo ataque, mientras que estamos en guerra, mientras que estamos bajo la condenación, no tenemos libertad para servir. Pero Dios mandó a su Hijo para librarnos. Y no nos libró simplemente para que andemos así nomás. Nos libró con un propósito. ¿Cuál es? De servirle. ¿No es cierto? Nos libró para servirle. Eso es lo que dice aquí versículo 74. ¿Y cómo debemos servir entonces? Aquí mismo lo dice, por si acaso. Mira lo que dice.
en santidad, versículo 75. Sin temor, versículo 74. En justicia. Es decir, debemos servir a Dios en estas maneras. En algún momento dice, para servirle por obligación. Tengo que servir a Dios. Algunos son así, ¿no? Ay, me toca cuna otra vez. ¿Sí o no? Dios dice, estamos para servirle, nos libró para servirle. ¿En qué maneras? Sin temor, en santidad, en justicia. ¿Sí o no? Hermanos, dice algo parecido en 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 a 10. Si quieres anotar, 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y él dice, mira, ¿sabe qué? Ya no vamos a ir a su zona. Ya no vamos a ir para allá. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio para trabajar, así dice el apóstol Pablo. Si no me crees, vaya a leerlo. 1 Tesalonicenses capítulo 1. No ahorita, por favor. Dice, el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Ya no vamos a ir para allá. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio para trabajar. Porque ustedes están compartiendo por todo lado. Imagínate, hermanos, que algún día un misionero, no sé quién habrá sido, pero el pionero en esta zona, quizás manda una carta a las iglesias de Maldonado y dice, ¿sabe qué? Ya no voy a volver a visitar. ¿Por qué? Porque ustedes mismos han llevado el evangelio por todo lado. Ya no queda ningún lugar que necesite escuchar la palabra, porque ustedes lo han hecho. ¡Wow! Sería increíble, ¿no? ¿Esto ha sucedido aquí en Madre de Dios? No, yo les puedo garantizar. Yo conozco muchos pueblos que necesitan el evangelio todavía. Pero nota lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Dice, ellos mismos, es decir, otras personas de la zona, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él dice, tanto que Dios ha transformado sus vidas, que ustedes han esparcido esta noticia por todo lado. Y todos saben cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Y no solo se convirtieron, pero que dice, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar su Hijo. Hermanos, eso en buen resumen de la vida de un creyente. Convertirse. ¿De qué? De los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir. ¿Qué más? Y esperar su Hijo del cielo. Esa es la vida cristiana. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermanos, hemos visto, número 1, bendice a Dios por su salvación. Pero notemos, número 2, bendice a Dios por su iluminación. Nota el cambio en versículo 76. Nota el cambio en versículo 76. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo. En todo momento nunca dice tú, nunca dice niño. Primero, toda la primera parte es alabar a Dios, el Padre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Ahora está cambiando su enfoque, está cambiando su dirección de su palabra. ¿A quién? A su propio Hijo. Ha nacido su Hijo, quizás él lo tiene así en la mano. Y él dice, ¿y tú, hijo, qué vas a hacer? Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Aquí, hermanos, él está profetizando. Dios mandó su profeta. ¿Quién era? Ese bebé en su mano, ¿verdad? Su propio papá lo sabía. Él dice, tú, profeta del Altísimo. ¿Cómo pudo decir esto con tanta fe que este niño iba a ser profeta? Porque Dios ya lo había dicho. Él no estaba decretando algo, él está creyendo lo que Dios ya dijo. Entonces dice, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Por qué? Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Cuando dice el Altísimo, ¿a quién se refiere? Bueno, en el Antiguo Testamento, quizás has escuchado ese título, es el Elión. El Elión es la palabra en hebreo. El Elión.
¿Qué quiere decir? El Altísimo. De hecho, siempre en el Antiguo Testamento se refiere al Padre. Y lo interesante acá, hermanos, es que ahora lo usa para hablar del Hijo. Otra prueba más, hermanos, que Jesús es Dios. Dice, tú serás niño, profeta del Altísimo. ¿Por qué? Porque irás delante de la presencia del Señor. Esto también es un título de Dios. Tú irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos. Dios mandó su profeta para preparar su camino. Isaías 40, versículo 3. Ustedes se acuerdan este texto porque se repite también aquí en el Nuevo Testamento. Isaías 43 dice, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Hermanos, en aquellos tiempos no tenían las pistas como tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando un rey iba a visitar una tierra lejana, ellos eran en la época de los romanos, ¿no es cierto? Y antes los romanos eran los griegos, gracias, los fanáticos de la historia. Antes los romanos eran los griegos. ¿Y qué hicieron los romanos? Hicieron caminos por todo su imperio. ¿Por qué? Porque querían poder mandar mensajes fácilmente, rápidamente, desde punta a punta. Eso no era posible en los reinados anteriores. En Rusia, en China, etc. No, ¿por qué? Porque eran bosques, desiertos, mares, todo lo demás. Pero los romanos hicieron algo interesante. Prepararon caminos. Y cuando un rey iba a venir a visitar una tierra nueva que había conquistado, preparaban su camino, literalmente aplanaban la tierra. A veces traían estas piedras y hacían caminos. No sé si han visto el meme, dice que los romanos eran mejores en construir pistas que nosotros. Y muestra una calle de los romanos desde hace 2000 años y muestra una calle moderna y dice, ya ves la diferencia. La calle de los romanos existe hasta ahora y las calles modernas hoy en día que se está haciendo, que tienen ni siquiera 2 años, hueco, como el camino por la joya que hicieron, ¿no? Bueno, hermanos, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice acá? Que Dios mandó a su profeta para preparar su camino. ¿De quién? Del Altísimo. ¿Quién? Jesucristo. Y para eso vino Juan. Tú dices, ¿qué hizo Juan? Vino predicando, arrepiéntanse. Ahora, hermanos, los que escucharon a Juan fueron salvos. Bueno, quizás algunos y otros no. ¿Por qué? Porque muchos no entendieron a Jesucristo. Pero estaban preparados para su venida. Entendieron el primer paso. Hermanos, casi terminamos. ¿Para qué es la ley? La ley es para mostrarnos que somos pecadores. ¿Y qué vino Juan haciendo? Vino haciendo lo mismo con los israelitas. ¿Que son buenos? ¿Se creen buenos? Él dice a los fariseos, ustedes son como un nido de víboras. Son malos, ¿verdad? O decir, ¿para qué se creen buenos cuando no lo son? Y él vino predicando, Juan el Bautista vino predicando, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque somos pecadores. En nuestras vidas, por más que tratamos de cumplir con la ley de Dios, no cumplimos. Y por eso necesitamos ese mismo Salvador. Dios lo mandó porque, mira lo que dice el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Dios mandó a este profeta para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes estar bien con Dios? Yo he testificado no sé a cuántas personas. Hace poco estuve hablando con un hombre y me dijo, pero ¿cómo podemos tener perdón si es que vamos a continuar pecando? Y es una buena pregunta. ¿Cómo podemos tener paz y perdón con Dios? ¿Cómo podemos estar bien con Él y relacionarnos con Él si seguimos pecando? Si quizás sin querer uno vuelve a pecar. ¿Por qué? Porque si Cristo murió una vez y su sacrificio no fue suficiente para todos mis pecados, entonces no hay otro sacrificio, dice el libro de Proverbios, de Hebreos, perdón. Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces Juan el Bautista vino predicando esto, que Dios nos da perdón en su Hijo. Mira el versículo 78. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Hemos visto, número 2, Dios bendice a Dios por su iluminación. Letra A, Dios mandó su profeta. Letra B, Dios lo mandó porque es misericordioso. Hermanos, ¿Dios tuvo obligación de mandar a su Hijo? ¿Dios tuvo que hacerlo? No. Hermanos, Él pudiera haber dicho fácilmente, han roto mi ley, han pecado, siguen pecando, son personas malas y es su decisión. ¿Sí o no? Pero hermanos, Dios es tan misericordioso que no lo hizo. Dios es tan misericordioso que Él mandó a su Hijo a salvarnos. Hermanos, eso es misericordia inmensa. Porque nosotros no somos así, ¿verdad? ¿O tú eres así? Hermanos, por naturaleza no somos así. Vemos personas con necesidades y decimos, no, bueno, ¿para qué voy a gastar mi plata para ayudarle? ¿No es cierto? Vemos a alguien enfermo, bueno, debía haber trabajado, debía haber tenido seguro. Bueno, es su culpa, ¿por qué? Porque, bueno, no sé, que ha hecho algo. ¿Sí o no? Hermanos, una de las razones que me gusta trabajar con los médicos, ustedes han visto que traemos, es porque ellos ponen de su plata, de su propio bolsillo, cuando ven a alguien enfermo. Yo le he visto, hermanos, muchas veces dar $500, $1,000 o más. Miles a veces. Había una chica aquí con una enfermedad que le salía su piel. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero tenía una enfermedad que le salía su piel. Y hermanos, este grupo pagó el pasaje, mandó un doctor acá y vivió acá durante como 2 semanas para investigar su enfermedad, buscar la solución y ayudarla. Entonces, ¿qué beneficio van a recibir ellos? Nada. ¿Tú crees que esta chica se ha ido hasta allá para darles una carta de agradecimiento? No. ¿Tú crees que ella sirvió en su organización más adelante? ¿Tú crees que ellos sacaron un video para promocionar su nada? Lo hicieron en su misericordia. Y hermanos, así es Dios con nosotros. Maravilloso que no lo podemos ignorar. Si tú no conoces este Dios, si tú no lo conoces correctamente, verdaderamente, entonces debes conocerlo hoy. Nadie más nos ama como Él. Nadie más nos cuida como Él nos cuida. Nadie más daría su Hijo por nosotros. Pero Dios, como dice aquí versículo 78, brilló la luz y dice que los visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué quiere decir la aurora? No está hablando de pájaros, por si acaso. ¿Qué quiere decir? La mañana, ¿verdad? El alba, ¿verdad? El amanecer. Él está diciendo, el mundo estaba en la oscuridad. ¿Cómo? No puedo ver ni siquiera mi mano como ellos en la cueva. Y Dios brilló la luz. En un momento brilló la luz a nosotros. Para dar, versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermanos, Dios brilló la luz, nos iluminó en las tinieblas y lo hizo para darnos el camino de paz. Hermanos, sin Él no podríamos encontrar eso jamás. Sin eso no podríamos tener ninguna esperanza de ser salvos de verdad. Pero maravilloso es Dios, misericordioso es Dios, lleno de gracia y bondad y misericordia. Es nuestro Señor. Espero que sea tu Señor y Salvador también. Si no es ahora, entonces que lo sea desde hoy. La Biblia manda a arrepentirte y creer. Jesús mismo vino predicando en Marcos 1:15, diciendo arrepentidos y creed en el Evangelio.
esa luz que Él resplandece, de nada te sirve si sigues con los ojos cerrados. ¿Verdad? Un ciego, no le importa que haya luz o no. Si tú sigues en ceguera espiritual, la luz no te sirve de nada. Dios tiene que abrir tus ojos, tú tienes que querer. Dios, ábreme los ojos, quiero ver la luz. Porque la luz ya vino al mundo. Jesús es la luz. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por ese tiempo, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la luz, Jesucristo, la luz del mundo, quien vino a brillar la misericordia, el amor del Padre en nuestras vidas.